El siguiente ejemplo corresponde a uno en el cual nosotros podemos utilizar la probabilidad nominal o probabilidad de Poisson. En este ejemplo, ese ejemplo dice así: una persona conduce su vehículo, sea moto o sea carro, aquí no hay distinción entre si es lo uno o es lo otro, 5 días por semana. Está asumiendo que usa su vehículo para ir al trabajo. Lo hace durante 50 semanas al año. En eso, ahí está asumiendo que tiene 2 semanas de vacaciones. Una persona en un trabajo común y corriente. Y eso lo hace en alguna ciudad en particular. No nos requiere decimos alguna ciudad en particular, pero vamos a utilizar los datos de una ciudad, de esa ciudad en particular. En nuestro caso, Bucaramanga. Asuma que la cantidad de los vehículos que rueden por día en la ciudad es de 500.000. Este es un valor que realmente se encuentra buscando en internet. Una cosa es el parque automotor, que son más de 500.000, y otra cosa es la cantidad de vehículos que ruedan en la ciudad de Bucaramanga. No todos los vehículos de parque automotor ruedan por día en la ciudad de en la ciudad. He ahí la distinción. ¿Qué pregunta queremos resolver? La primera: ¿cuál es la probabilidad de ganarse al menos una multa durante un año? La segunda pregunta es: ¿cuál es el valor esperado del pago de multas de una persona con vehículo en un año? Es decir, en promedio, ¿usted cuánto esperaría tener que estar pagando por año en multas? Y tercero, al cabo de 5 años, ¿cuál es la probabilidad de ganarse al menos una multa? ¿Ya? Esas 3 preguntas las vamos a resolver inmediatamente. Pero primero que todo, pues nosotros necesitamos los datos, ¿ya? Y en cuanto a datos, nosotros podemos acceder a los datos que reporta trimestralmente el grupo de control vial de la ciudad de Bucaramanga. En este caso, los datos son de entre enero y marzo. Ellos muestran varios datos, ¿sí? Pero no son varios datos así por encimita. Se puede ver que aquellas infracciones que más se cometen son aquellas en las cuales, las cuales corresponden a transitar por sitios y horas restringidas, es decir, pico y placa. La que le sigue es estacionar en sitio prohibido con un 20%, no realizar la revisión técnico-mecánica de rigor, que es el 16% de las veces, conducir sin portar seguros, un 6%, en este caso es el SOAT, ¿ya? Guiar un vehículo sin la licencia de conducción, un 8%. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de tipos de multas. Vamos a trabajar con las primeras multas, y las otras, las que tienen menor incidencia en cuanto a porcentaje, las unimos en una categoría llamada otras. Ahora, eso que está ahí en cuanto a información corresponde a las, digamos, al porcentaje de multas, sí, el porcentaje de multas, asumiendo que hay multa, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad que conseguimos, que vamos a conseguir construir a partir de esos datos corresponde a una probabilidad condicional. En este caso, estamos nosotros haciendo un resumen de esa parte, ¿ya? En ese resumen podemos ver lo siguiente: que hay 4 tipos de multas: la de 155, la de 309.000, la de 580.000 y la de 1.160.000. Ese precio, aunque la norma está expresada en salarios mínimos diarios legales vigentes, nosotros la vamos a usar el ejercicio traduciendo eso a dinero. Entonces realmente aquí nosotros tenemos una, dos, tres y cuatro, ¿sí? Tenemos 4 opciones. Esas 4 opciones nosotros más adelante la podemos utilizar para construir una función de probabilidad. Ahora, pero hay otros datos. Nosotros además necesitamos hallar cuál es la probabilidad de ganarse una multa por día para una persona en particular. Y esa la podemos hallar utilizando los datos que están aquí en la gráfica. Eso están ahí, corresponde a la cantidad de multas que día a día, o sea, que en promedio, sí, que en promedio se obtienen por día. En azul para enero, en café para febrero y en gris para marzo. Lo que hacemos es sacar un promedio de todos esos de los días lunes a viernes, y con eso construimos o hallamos un valor de probabilidad P. Eso es lo que hacemos nosotros. Bien,
Entonces, ya, nosotros iniciamos, ya, con nuestra primera preguntita, ya. Y la primera pregunta corresponde a cuál es la probabilidad de los k mayores o iguales que 1. Es decir, cuál es la probabilidad de obtener al menos una multa. Eso es lo que significa cuando decimos k, al menos los k, los k mayores o iguales que 1. Ok, ahora, dice que usa el vehículo 5 días por semana durante un año, pero resulta que cada año tiene 50 semanas. Hay 2 semanas que usa para vacaciones, ¿ya? Por lo tanto, de aquí ya tenemos nosotros la cantidad n. N para nosotros es la cantidad de intentos. Cuando nosotros estamos trabajando con ese tipo de experimentos, experimentos de ensayo y error, aquí lo que estamos diciendo nosotros es que la persona en un día en particular puede o no puede ganarse una multa. Puede que sí, puede que no, ¿ya? Entonces, durante todo el año, tiene la posibilidad de ganarse la multa durante 250 días, ¿ya? ¿Okay? Estamos asumiendo ese valor, ¿ya? 250 días. Ahora, pero cada vez que hace ese intento, esos 250 intentos, tiene una probabilidad P de que ese ocurra en ese intento en particular. Cada intento es un día. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es sumar todos los valores, ¿sí? 371 más 529 más 445 más 333, 553, todos hasta el viernes, y luego lo dividimos por 3 por 5, es decir, lo dividimos por 15. De esa manera nosotros tendríamos un valor promedio de la cantidad de multas por día. Una vez tenemos ese valor promedio de la cantidad de multas por día, pues bueno, entonces ya podríamos nosotros, en este caso, dividirlo por 15, ¿ya? Y eso nos da entonces 7.847 dividido 15, que a la final nos da entonces 524 multas por día. Ese es nuestro valor. Ahora, pero si queremos sacar ¿por qué? Por día por carro, tendríamos que dividir por la cantidad de carros que se supone que ese día están rodando, que es diferente a la cantidad del parque automotor que conforman los vehículos de esa ciudad. Y eso nos da un valor de 0.001048, y en términos de porcentaje eso serían 0.11%. Lo redondeamos a 0.0011, ¿ya? Y ese sería nuestro valor P, ¿ya? Entonces mire, ya tenemos nuestro valor N y tenemos nuestro valor P. Nosotros aquí ya podemos utilizar ya sea la probabilidad binomial o ya sea la probabilidad de Poisson, o lo uno o lo otro. En nuestro caso escogemos utilizar Poisson porque tenemos P pequeño y N grande, y entonces por facilidad de cálculo nos sirve más utilizar la probabilidad de Poisson, pero también puede ser binomial. Bien, en nuestro caso el parámetro lambda que gobierna la forma de distribución de Poisson corresponde a n por p, y en ese caso ese valor de n por p nos da 250 por 0.0011, que eso nos da 0.275, lo cual lo podemos redondear a 0.3. Lo redondeamos a 0.3 para luego poder utilizar tablas. Si bien nosotros podemos hallar las probabilidades de Poisson utilizando calculadora o calculadoras en línea, vamos a en este caso utilizar tablas. Ok, ahora ya podemos nosotros hallar la probabilidad de los k mayores o iguales que 1, que como dijimos antes corresponde a la probabilidad de que al menos ocurra una multa, ¿ya? Y esa probabilidad de que al menos ocurra una multa es igual a 1 menos la probabilidad de 0. La probabilidad de k igual 0 más la de 1, más la de 2, más la de 3, hasta infinito, eso nos daría a nosotros 1. Entonces, si queremos hallar la probabilidad de al menos 1, es simplemente restando la probabilidad de ninguno, que sería la probabilidad de k igual 0. Ahora, la pregunta es, lo que viene ahorita es calcular cuál sería la probabilidad de k igual 0. Y para eso nosotros podemos ingresar a unas tablas que están en internet. Internet está plagado de tablas.
¿ya? Usemos esta que está ahí, fue la primerita que encontramos. Pueden usar la que les sirva. Y como pueden ver, ¿ya? En esa tabla, al revisar eso, nos da que la probabilidad de que igual 0 es igual a 0.7408. ¿Ve? En las filas escogen k igual 0 y en las columnas escogen lambda igual a 0.3. Valor 0.7408. Entonces ya podemos hacer la resta. Y entonces la probabilidad de al menos una multa sería igual a 1 menos 0.7408, que eso nos da un valor de 0.26. Es decir, la probabilidad de ganarse al menos una multa durante el primer año es del 26%. Esa es nuestra primera pregunta. Sin embargo, bueno, hay otra pregunta para resolver. La pregunta segunda para resolver corresponde a cuál es el valor esperado de la cantidad de dinero que usted tendría que pagar por esas multas. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que hay una probabilidad de ganarse una multa, y si usted se gana la multa, hay una probabilidad de que sea uno u otro tipo de multa. Hay que tener en cuenta ambas cosas. Bien, ahora, miren que nosotros estamos, dice que sería el valor esperado del dinero que paga en un año, que sería, ¿cómo sería? Ese valor esperado sería lo que paga el primer día, más lo que paga el segundo día, más lo que paga el día 250, ¿sí? De los 250 días que usted utiliza su vehículo durante un año. ¿Ya? A la final, la cantidad de multas que usted paga corresponde a la cantidad al valor de cada multa que usted haya acumulado al cabo de todos esos días. ¿Bien? Entonces, pero como eso es una sumatoria y el valor esperado es un operador lineal, entonces lo que hacemos es decir que a la final el valor esperado corresponde a sumar el valor esperado de cada uno de esos valores de multa para cada día, desde el día 1 hasta el día 250. Ahora, pero como nosotros estamos asumiendo que la función de probabilidad no cambia de día a día, es la misma, significa que el valor esperado de un día es igual al valor esperado del otro día, igual al esperado del otro día, y por lo tanto, el valor esperado total a la final vendría a ser 250 veces por el valor esperado de la multa que usted pagaría en ese día en particular. Ahora, viene la pregunta, ¿cuánto es el valor esperado que usted pagaría en esa multa en particular para ese día? Bien, en ese caso hay que tener en cuenta las posibles opciones de dinero que usted pagaría en ese día. Usted podría pagar, en ese día podría pagar ¿cuántas? O cero, ¿ya? Cero es la primera, ¿no? ¿Ya? Cero es la primera opción, pero la primera opción ya sabemos que usted paga ¿cuánto? ¿Ya? Que usted paga, la primera opción ya sabemos que es la que tiene mayor probabilidad, porque sería 1 menos 0.0011. Bien. Pero aquí estamos sacando esta que está aquí, esta que estamos viendo nosotros corresponde a la probabilidad de X, ¿sí? Del valor de la multa, ¿sí? Dado que usted se obtiene esa multa, ¿ya? Que es diferente a la probabilidad de dinero que usted estaría pagando. Son dos cosas diferentes. Ahora, asumiendo que a usted le impusieron una multa, la probabilidad condicional de X, dado que usted se ganó la multa, para el caso de 155.000 es de 0.08, para el caso del valor de 309.000 es 0.05, para el caso de 580.000 es 0.73 y para el caso de 1.160.000 es 0.14. Ahí ya tenemos nosotros la probabilidad total. Esta probabilidad total la sacamos a partir de la información previamente reportada. Bien, sin embargo, esa probabilidad condicional corresponde a una probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal, o en este caso la probabilidad de la multa, ¿ya? Es decir, que la probabilidad de lo que usted está pagando realmente, ¿cierto? ¿Ya? Corresponde a la probabilidad de la multa por la probabilidad del pago, dado que a usted le clavaron esa multa. Aquí usted tiene, ¿qué opciones tiene? Como dijimos, la primera opción que usted tiene es pagar 0 pesos. No paga nada. Pero esa probabilidad de 0 pesos corresponde ¿a qué? Corresponde a 1 menos la probabilidad de que tenga multa. Es decir, 1 menos 0.0011. Y eso le da 0.9989.
La segunda opción de dinero que usted paga es de 155.000. Pero para que usted pague 155.000, tiene que ocurrir que le claven una multa con una probabilidad de 0.0011 y que además esa multa corresponda a la de 155.000, es decir, 0.08. Mismo procedimiento con la multa de 39.000. Necesitamos que ocurra la multa, pero además necesitamos que de esas multas, que una vez ocurra la multa, esa multa corresponda a la de 39.000. Lo mismo para el caso de 180.000. Y también eso mismo vale también para el caso de la multa más alta, que es la de 1.160.000, que sería 0.00011 por 0.14. Ahora, ya podemos sacar nuestro valor esperado. Por definición, el valor esperado tenemos que multiplicar el valor de x posible por la probabilidad de ese valor posible. Entonces sería 0 por 0.9989 más 155.000 por 0.0011 por 0.05 más 309.000 por la probabilidad correspondiente, que es 0.0011 por 309.000 es 0.05, ¿ya? Aquí en la segunda es 0.08, no 0.005. Luego sigue 580.000, que es 0.0011 por 0.73. Y finalmente nos da un valor de 675 pesos colombianos, ¿ya? Ese es un valor pequeñito, sí, pero es que son en un año. Por lo tanto, el valor total esperado en un año corresponde a 168.753 pesos colombianos. Esa es la segunda pregunta. Ahora vamos por la última pregunta. Y la pregunta es, bueno, y al cabo de 5 años, ¿cuál es la probabilidad de que usted tenga al menos una multa? Vamos a esa pregunta. En ese caso, es muy parecida a la pregunta número 1, ¿sí? Solo que en lugar de hacerlo para un año, lo hacemos para 5 años. Para un año, el valor de n era de 250, pero ya para 5 años, ¿sí? El valor de n cambia, que sería 5 años por 50 semanas por año por 5 días por cada semana, y eso nos da 1250. Ese es nuestro valor de n. El valor de P se mantiene constante, ese no cambia. Por lo tanto, lambda es igual a, en nuestro caso da 1.375. Redondeamos nuevamente a 1.4 para poder usar tablas. Bien, ahora ya podemos calcular la probabilidad de los k mayor o iguales que 1, que corresponden a 1 menos la probabilidad de que no tenga ninguna multa, es decir, 1 menos la probabilidad de los k iguales que 0. A la final, nuestro problema se traduce en hallar la probabilidad de los k iguales a 0. Como podemos ver, aquí tenemos es 1.5, ¿sí? Por lo tanto, deberíamos utilizar otra tabla, una que sí tenga el 1. Al menos el 1.4. Que tenga el 1.375 es difícil, pero que tenga el 1.4 pues se acerca más a lo que buscamos. En la tabla nos paramos en la fila de los k igual 0 y luego vamos a la columna del 1.4 y nos da 0.2466, y por lo tanto la probabilidad de que al menos tenga una multa sería 1 menos ese valor, es decir, 0.7534. En conclusión, ¿sí? Al cabo de 5 años existe una probabilidad del 75% de que al menos la persona haya obtenido una multa de tránsito.